Muy bien, entonces empecemos por las bases. El perdón que recibimos de Cristo Jesús, el arrepentimiento que nosotros tenemos que tener delante de Dios y la sangre que nos cubre. Amén. Vamos a la primera cita y va a ser en Romanos 5. Romanos está en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5. Y ¿saben qué es lo que una de las muchas cosas que nos diferencia de la gente que no cree en Dios y que no tiene a Cristo en su corazón? Es la conciencia de que uno es pecador. Y eso es como que el mero inicio de todo, pues, ¿verdad? Allá en el mundo se le dice que el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, hay dos formas, ¿verdad? Hay dos pensamientos. Pero uno es el hombre, es bueno por naturaleza, pero todo el exterior lo corrompe. O creen que el hombre es malo por naturaleza y es simplemente un animal obrando por instintos. Pero ambas están mal. El hombre, nos dice la palabra de Dios, que Dios lo hizo bueno, pero él buscó muchas perversiones. Dice en Eclesiastés capítulo 7. Esa es la diferencia más grande, por así decirlo, del inicio del mundo y nosotros. El mundo va a culpar a todos los demás y a todas las cosas y a toda la gente externamente de lo malo que puede parecer. Incluso culpan a la nada, ¿verdad? Porque hay algunos que incluso niegan a Dios. Pero tratar de culpar de lo malo y lo bueno, todo lo externo. Pero ¿saben lo que hace la palabra de Dios y Cristo en nosotros? Dice, quien tiene la culpa de lo malo es uno mismo. Que la maldad está en nosotros. Y esa es la gran diferencia, porque si nosotros no tenemos maldad, no tenemos algo malo y lo malo está allá afuera, no tenemos necesidad de Cristo. No hay necesidad de un Salvador, porque todo lo malo está allá afuera. Y no hay necesidad de un Salvador adentro. Pero nosotros sabemos de que nosotros tenemos maldad en nuestros corazones. El pecado está dentro de nosotros y por tanto necesitamos a Cristo adentro de nosotros. Amén. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque algunos de ustedes ya llevan años de caminar con Cristo y seguramente esto es otra vez bases, pero es importante regresar a esto. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a recordar el poder del arrepentimiento y cómo está conectado con las profundidades del amor de Dios. Y espero yo en el nombre de Jesús de que salgamos de este lugar con una nueva energía, de que sabiendo que cada vez que nosotros cometemos un error, un pecado y nos quedamos cortos en algo, si nos arrepentimos, eso que parecía ser destrucción, el Señor lo usa para crear su propio templo en nosotros. Amén. Así que Romanos capítulo 5 y leamos desde el 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, dice, fuera algo entendible que alguien muriera por alguien bueno. Pero adivinen quién. Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. Y eso a mí me encanta porque es una de las cosas que aquí nos repiten bastante. Que Dios nos amó tal y como nosotros éramos. No sé si ustedes crecieron en un hogar cristiano, yo sí, pero como todos nosotros, aunque crecimos en hogares cristianos o no, tenemos maldad en nuestros corazones. Necesitamos salvación. En el colegio hay una frase que decía mi directora que se me quedó grabada, decía, Dios no tiene nietos, porque Dios podía salvar a nuestros padres, pero cada uno necesita una relación personal con Él. Amén. Así que Dios nos amó aún siendo pecadores. Dice en el versículo 9, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es lo importante, viene en el 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sabemos esto de entrada, pero por Adán, por lo que hizo Adán en el jardín del Edén, todos nosotros tenemos el pecado dentro. Y ustedes van a decir, pero yo no tuve nada que ver con lo que pasó en el jardín del Edén, ¿va? Es como un video que vi que decía, lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo va a ir a preguntarle unas ciertas cositas a Adán de lo que hizo allá. Pero por el pecado de un hombre, todos nosotros tenemos pecado, ¿sí? Podemos ser muy buena onda, digamos, aquí en Guatemala, podemos ser muy buena onda, cae bien, etcétera, y querer lo bueno para los que nos caen bien, pero aún tenemos maldad en nuestro corazón. Por eso les digo que esto es súper esencial en nuestro entendimiento con el Señor, porque si nosotros no pensamos que nosotros somos malos o que tenemos maldad en nuestro corazón, no necesitamos de Cristo. Entre más conscientes estamos de que nosotros necesitamos de Dios, más vamos a tener esa energía o ese ímpetu o ese deseo por un Salvador o esa necesidad por un Salvador. Amén. Dice en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, había pecado en el mundo, pero no había quien lo señalase. Todos tenían pecado, pero no se le habían señalado. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, aunque nosotros no pecamos como Adán, seguimos teniendo esa semilla de pecado en nuestro corazón. ¿Ven? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. O sea, es increíble, por eso Jesús se le llama el segundo Adán, porque por un hombre, Adán, ¿verdad? El primer hombre, entró el pecado para muchos, todos nosotros, pero por un hombre también, el Señor Jesucristo, entró la gracia, el perdón para todos nosotros. Amén. Gracias Jesús, gracias Jesús. Y dice en el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, qué contradicción, ¿verdad? ¿Para qué Dios va a introducir la ley con el propósito que el pecado abunde? ¿Por qué? Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Y ese es el primer punto el punto grande que vamos a ver es entender algo que para el mundo, para la gente que no cree en Dios es locura, dice Romanos. Esto es locura para ellos. Entender o tratar de comprender que Dios en su infinita sabiduría permitió el pecado y mandó la ley para que abundase más el pecado, ¿verdad? Y que nosotros recibiéramos la gracia. O sea, sin pecado no hay gracia. Necesitábamos tener el pecado para tener la gracia. Y ustedes pueden decir, pero entonces se hubiera ahorrado unos pasos Dios, ¿verdad? Y hubiera solo mandado la gracia. Pero no es igual. Primero, porque no somos Dios. Y vamos a leer un versículo que a mí me deja como así, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero segundo, necesitamos, de alguna otra forma no hubiéramos tenido una experiencia sabiendo que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Me entienden? Dios permitió que nosotros conociésemos y tuviésemos ese pecado dentro para tener la necesidad de acercarnos a Cristo Jesús. Amén. Pero hay una advertencia, ¿verdad? Porque Pablo sigue en el capítulo 6 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, dice, sí, por el pecado hay gracia. Y donde hay más pecado, hay más gracia. Pero dice, no por eso ustedes vayan a buscar más gracia
y haciendo desgracia, ¿verdad? O sea, no busquemos fines, ¿cómo es? No busquemos fines con medios. Bueno, no busquemos hacer el mal para recibir bien, ¿me entienden? Porque dice Pablo, ese principio lo puso Dios en nuestros corazones, que por tener mal en nuestro corazón puede haber tanto bien. Pero eso mismo tiene que crear, ya lo vamos a ver después, un fruto que tiene que notarse en nuestra vida que estamos cambiando. No podemos seguir siendo de la misma manera pecadores. Seguimos siendo pecadores, pero algo debe cambiar en nuestra vida si tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ven? Así que todos somos pecadores. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. Está casi al final. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde desde el 5. Y otra cosa antes de leer, saben también, hablando de esta necesidad que necesitamos tener valga la redundancia, pero necesitamos tener este deseo, esta necesidad de Dios para un Salvador. Pero ¿saben qué es lo que nos califica para tenerlo? Vamos a hablar de lo que dijeron al principio, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Porque aquel que no esté consciente de que hizo algo malo, no tiene esa necesidad, ¿o sí? O sea, si yo no sé que hice algo malo, ¿por qué me voy a arrepentir? Pero ahí es donde el Espíritu Santo dice que es el que nos convence de todo pecado. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos diga, vos te portaste mal, ¿verdad? O eso estuvo mal, o por ahí no. Si no, no hay manera de saberlo, porque nuestro corazón, dice Jeremías, creo, que es engañoso y perverso. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Ven? Primera de Juan en el 1, ¿verdad? Y desde el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, no podemos, como dijo Pablo, ¿verdad? Antes, no podemos hacer abundar en pecado para que sobreabunde la gracia, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en nosotros. Dice el 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y esa es la necesidad y el gran regalo que Cristo nos dio a todos nosotros, su sangre de perdón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que les digo. No, el hombre allá afuera dice, pero si yo no tengo maldad, o sea, el mal y el bien ni existen. Pero solo aquel necesitamos el Espíritu Santo, la verdad en nosotros para que diga, no, ¿sabes quién tiene el mal? Tú. ¿Sabes dónde está la maldad? Aquí. ¿Verdad? Marcos capítulo 7 dice, de dentro del corazón salen todas estas maldades. Por eso a mí me encanta esta diferencia entre lo de que allá se dice y lo que aquí nos dice el Señor. Porque si nosotros apuntamos para todas partes de quién tiene la culpa de lo malo en el mundo, no necesitamos a Dios. Pero si apuntamos para acá, yo necesito un Salvador. Amén. Y en el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gracias a Dios. Y este es el gran regalo que Dios nos dio. No solo no nos deja en desesperanza, o sea, tenemos una esperanza que es la sangre de Cristo Jesús. Y como dijeron en la oración, lo dijo José y Majo, la sangre está disponible hoy, no es algo que solo pasó hace 2000 años, se secó y solo los que vivieron en ese tiempo tuvieron acceso, sino que nosotros podemos ir a nuestro, dice, entrar acercados confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro o el perdón. O sea, nosotros podemos hoy, si acabamos de pecar, si algo pasa en nuestra mente, en este segundo podemos confesarlo y obtener perdón. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Romanos capítulo 15. Vamos a regresar a Romanos. Y vamos a ver el papel que tiene el Espíritu Santo, porque, como les digo, nosotros podemos decir, pero si
Sí, no fue tan grave lo que hice, pues, o sea, tampoco maté a alguien. Pero ¿saben quién sí nos puede compungir? Creo que es el verbo, el Espíritu Santo. Y decirnos, no, no mataste a alguien con tus propias manos, pero lo mataste con tus pensamientos o con tus palabras. ¿Ven? Y por eso David decía, líbrame del pecado que me es oculto, porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos que ofenden de tal grado a Dios, ¿me entienden? Y entre más nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a notar que el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Esto no le gusta a Dios, eso tampoco, y eso se tiene que ir, y esto, y esto, y eso. Pero si estamos más lejos de Dios, más ignorantes somos a lo que Él no le agrada, ¿o no? Ven, necesitamos al Espíritu Santo. Romanos 15, y vamos a leer en el versículo 16, dice, 15 para que haga sentido, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y dice, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser una ofrenda agradable, dice también, presentando nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Como ofrenda agradable, pero ¿saben quién la santifica y a quién necesitamos de cajón? Al Espíritu Santo. Si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y nos diga, Sammy, ahí esto no le gusta a Dios, esto no le gusta, y que nos señale, nosotros permanecemos, uno, ignorantes, y dos, siempre a un nivel muy superficial con Dios. Amén. ¿Y quién más sabe qué le ofende a Dios que el Espíritu Santo? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a miremos otra cosa que hace el Espíritu Santo. Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Miren en el versículo 7. Este es Jesús anunciando la venida del Espíritu Santo. Digo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, ¿saben qué pasa? Nosotros somos de este caso que es ignorante. Y ustedes saben que hay una forma, convencer tiene que ver con la conciencia. Del Espíritu Santo habla nuestra conciencia. Hay una manera en la que nosotros podemos permanecer de este modo ignorantes. Una vez siendo conscientes de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y dice, Sammy, eso no le agrada a Dios. Hay una manera que nosotros decimos que podemos llegar a no escuchar esa voz. Si nosotros venimos y nos tapamos los oídos, ¿verdad? Cada vez más. Sí, ya sé que no le agrada a Dios, pero voy a seguir. Sí. Llega un punto donde cauterizamos la conciencia, dice la palabra de Dios. Y en donde el Espíritu Santo nos habla, pero ya no hay cambio en nosotros. ¿Me entienden? ¿Entienden la obra del Espíritu Santo? Es el que convence de pecado. Si nosotros, pero eso no está mal. Y literalmente lo dice la Biblia, es como, creo que hay un poco de dureza en nuestra conciencia. ¿Ven? Sigamos, dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra cosa que dice, que hace el Espíritu Santo, dice guiar a toda verdad. Y eso también es increíble, porque el Espíritu Santo no solo nos dice eso está mal, no es como un dedo que nos señala y nos deja ahí, sino que nos dice eso está mal, pero, bueno, en realidad sería como, pero arrodillate, confesa tu pecado y Cristo te va a perdonar, no solo perdonar, sino que te va a levantar de eso. Amén. Por eso dice que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Gracias, Jesús. Es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón.
Miremos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer desde 9. ¿Ven? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, aquí nos dice que el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de Él, la verdad que hay en Él. Nosotros no podemos conocerlo, pero el Espíritu no solo, como les digo, no solo nos señala el pecado, sino que nos puede llevar y mostrar incluso lo profundo de Dios. ¿Entienden qué es lo profundo del Ser Supremo, del Dios Todopoderoso? No es una cosa así como, dice lo profundo de Dios, amén. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa palabra profunda es muy famosa en hebreo. Si la trazan, encuentran bastantes principios muy lindos. Es la palabra omek. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo nos quiere revelar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y no hay forma de conocerlo si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo conoce y lo sabe. Por eso grábense esa imagen, que el Espíritu Santo nos señala del pecado, pero nos guía a toda verdad. Y nos guía al arrepentimiento, y después nos guía como a conocer el principio. Es como como que si fuera un guía, un anfitrión, digamos, y nos está llevando hasta lo más profundo de Dios. Ahorita lo van a ver. Amén. Dice 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso a mí me encanta. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, estamos hablando de cosas espirituales. Si nosotros venimos a tratar de entender cosas espirituales con un razonamiento carnal, va a ser siempre locura. No va a hacer sentido. ¿A qué horas va a hacer sentido la humillación de Cristo? ¿A qué horas va a hacer sentido que nosotros tenemos el problema en nuestro corazón? No lo hace sentido. Dice, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice, no está diciendo que nosotros no la vamos a entender. Hay una cosa que a mí me encanta. Esta semana cabal se me cruzó. Y he estado leyendo muchos libros bien interesantes no solo de teología, sino de las contraposiciones acerca de ciertas personas. No voy a decir sus nombres, pero quien haya leído un libro es como, en español no sé cómo sería la traducción, pero sería como la confusión de Dios, algo así. Hay un ateo muy, muy importante que lo escribió. Pero una de las cosas que él dice, lo que más me cae mal de los cristianos, dice, es que le quitan como que lo divertido a la vida o a los niños. Él ataca mucho como le crían a los niños, ¿verdad? Que no les empiezan a enseñar razonamiento crítico. Les dice, me cae mal eso porque los cristianos hacen de que los niños no piensen por sí mismos y se creen todas las fábulas de la Biblia, ¿verdad? Y no quieran descubrir todo el universo, ¿verdad? Y estas preguntas las reducen a respuestas tan de fábula, ¿verdad? Porque Dios es soberano.
Y entonces como que le quitan lo divertido a la vida, dice él, ¿no? Y yo me pongo a pensar esto que dice, estamos leyendo, Corintios, dice, el hombre carnal, el hombre, ¿dice carnal o dice? El hombre natural, sí, es el hombre carnal. El hombre carnal no entiende estas cosas, solo el hombre espiritual, que juzga todas las cosas. Hay una manera de conocer, sí, las profundidades de Dios y de conocer todas estas verdades. ¿Y saben qué es? Solo a través de lo espiritual. Solo es a través del Espíritu Santo. Porque el hombre carnal, el hombre natural no lo entiende. Pero no solo no se nos dice como que, no lo van a entender, muchachos. Dios dice, no lo van a entender, chao, ¿verdad? No, Él nos da el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Amén. Así que sí hay esta posibilidad de conocer grandes misterios del Señor y de la vida si nosotros tenemos a Cristo Jesús, amén, y nos abrimos a la maravillosa verdad que está en la palabra de Dios. Y termina este capítulo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, ¿quién va a conocer estas grandes cosas? ¿Quién va a conocer? Regresemos a lo que estamos hablando. ¿Quién va a conocer este don del Espíritu Santo que nos guía a verdad, que nos convence de pecado, de las profundidades? ¿Quién le instruirá? Y es lo que les digo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros sí podemos llegar a conocer esas cosas, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14. ¿Amén? ¿Ya? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es fortalecer el hombre interior. Solo me pueden bajar un poquito tal vez de volumen para que no haga tanto feedback. Una cosa que hace el Espíritu Santo es fortalecer el hombre interior. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo alimentándolo, y eso lo vamos a ver la semana siguiente, si nosotros no lo dejamos que guíe nuestra vida, el hombre interior se va haciendo más débil y más débil y más débil. Dice, fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y omec, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si nuestro hombre interior, que es el hombre donde está el nuevo hombre, ¿verdad? Cristo en nosotros, si está fortalecido por el Espíritu Santo, vamos a llegar a ser capaces de entender las alturas, las anchuras, la longitud y la profundidad del amor de Dios. No hay otra forma. O sea, por eso les digo, ¿quién escudriña lo más profundo de Dios? Sino el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe al arrepentimiento, a la verdad, para conocer estas cosas. Porque dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, esto es increíble. O sea, traten de comprender, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Gracias a Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo. Puede guiarnos a lo más profundo, a las alturas. Hoy vamos a concentrarnos en la profundidad. Pero ven el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. La necesidad que tenemos nosotros de Él. Porque como les digo, nosotros tenemos pecados, tenemos errores, nos equivocamos muchas veces. Pero aunque nosotros podemos detectar ciertas cosas que están en nosotros que están mal, necesitamos al Espíritu Santo para que señale todo. Amén.
Vamos a Romanos 11. Y voy a pedirle a Sammy que me traiga las cosas. Gracias. Al otro Sammy. Romanos 11. Y vamos a leer desde, 25. Aquí está bien, gracias. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, hay algo que el Señor todavía tiene que hacer con la nación de Israel, amén, en el futuro. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos los judíos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios tiene el llamado y su voluntad para la nación de Israel que se va a cumplir tarde o temprano, ¿verdad? No porque nosotros somos, dice la palabra de Dios, que somos injertados a la vid. No porque nosotros ahora tenemos este don de poder ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, gentiles, no siendo judíos. No por eso ellos como que son desechados. Ellos van a tener también, dice que van a haber lágrimas y se van a arrepentir de sus pecados, lo dice Apocalipsis. Pero dice en el versículo 30, porque pues como vosotros, o sea, hablando de esta relación entre Israel y nosotros y Dios, ¿verdad? Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, si Israel no hubiera sido desobediente, nosotros no hubiéramos tenido esta oportunidad de gracia, porque ellos hubieran logrado lo que debían haber logrado. Dice, pero ahora, ¿qué creen? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ahora, porque ellos son desobedientes en este tiempo, nosotros hemos alcanzado la gracia. Amén. Y se ha desarrollado todo este plan de salvación de Jesucristo. Y porque nosotros hemos alcanzado la gracia de Jesucristo, su sangre que nos perdona, ellos van a alcanzar también lo que Dios quería desde un principio. ¿Me entienden? ¿O están? Sí, va. Dice 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Otra vez, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pensemos un ratito en eso. ¿Por qué Dios va a sujetar a todos en desobediencia? Como se lo dije al principio, ¿cómo es posible que Dios permita el pecado? Que permitió que Adán pecara y en nuestro corazón tengamos ahora todos pecado. Dice, a todos los sujetó para que todos alcancen misericordia. O sea, de algo malo puede surgir algo bueno. ¿Me entienden? Dios permitió que entrara algo malo para lograr algo bueno. Este es un principio de Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia porque necesitábamos todos desobedecer o estar en pecado para conocer a Cristo Jesús como Salvador. Si nosotros, como les digo al principio, no tenemos una necesidad de un Salvador y nosotros no tenemos pecado en nosotros, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si somos perfectos. Pero por cuanto necesitamos a Jesús, porque sí hay pecado en nuestros corazones y si tenemos una necesidad, Dios puede darnos gracia. Por eso es el principio que leímos en Romanos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Esas son las cosas que dice también Pablo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea, Dios lo quiso así. ¿Y quién va a conocer la mente de Dios? Pues Él lo quiso así. Permitir y crear el pecado. Bueno, no creó el pecado, pero crear esta oportunidad que Adán tuvo para pecar y entrar el pecado en nuestros corazones para que pudiésemos clamar a Él como un Salvador.
y para que hubiese una oportunidad para que Él viniera a morir por nosotros. Amén. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Gracias, Jesús. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, profundidad, Omec, otra vez. ¿Quién va a entender este principio de Dios? Es profundo, está en sus profundidades. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero para entender estas cosas de por qué de algo malo sale algo bueno? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo que tenía que ser así? ¿Ustedes? ¿No? Yo no. Yo nací hace 32, 31 años, gracias a Dios todavía. Hace 31 años. Pero antes de eso, de 1993, yo no, o sea, ¿qué poder iba a tener? Nada. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. O la profundidad de riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, que Dios sujetó a todos en desobediencia para que todos pudiesen tener misericordia. O en otras palabras, para donde abundase el pecado, sobreabundase la gracia. Esas son las profundidades de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer este principio de las profundidades de Dios? Si no es por quien es el único que conoce las profundidades de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. Así que, dando esta introducción, vamos a ir al mero punto. Amén. Necesito una persona que se anime a participar en una demostración. ¿Quién se anima? Elías, el profeta Elías. En cabal de voz vamos a hablar. Vamos. Aquí enfrente de la caja. Aquí en la primera. Eso ahí. ¿Se recuerdan cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Si lo quieren leer, está en Levítico capítulo 9. No lo vamos a ir ahí porque eso es bastantes detalles, pero lo que pasaba era de que la primera vez se necesitó que Aarón preparaba un animal que hubiese derramamiento de sangre en ese entonces, y hasta que en el altar de bronce, están en remodelación, pero en el altar de bronce, cuando el animal estaba puesto y la sangre derramada, Dios miraba con agrado eso y dice que salía fuego de Jehová y consumía la ofrenda. Amén. El fuego salía una vez que había una ofrenda o que había sangre. Por eso nosotros en oración, ustedes nos escuchan decir, arrepintámonos primero delante de Dios, clamemos su sangre y luego va a venir el fuego. Porque el principio es que el Espíritu Santo se posa, que es una figura de fuego, sobre donde hay sangre o donde hay una ofrenda. Amén. Levítico 9, ahí está, ustedes pueden ir. Está en el versículo 16 y pueden leer hasta el 24. Donde hay sangre va a haber fuego. Otro ejemplo es del verdadero personaje de la Biblia. Él no es, pero hubo una vez un Elías. Pero Elías, ¿se recuerdan? En frente de los profetas de Baal, hasta que él presentó una ofrenda, hizo todo, reparó el altar, etcétera, descendió el fuego. Amén. Que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el arrepentimiento están unidos, como les digo. Si nosotros confesamos, dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese confesar es clamar, Señor Jesús, perdona mis pecados. Viene la sangre de Cristo, nos limpia. ¿Qué creen que pasa después? Viene el Espíritu Santo. Amén. Así que, vamos a Romanos 8. Creo que estábamos ahí cerca. Espérenme, tal vez no vamos a ir ahí antes. Hicimos Romanos 11, sí, ¿verdad? Sí, quedemos ahí en Romanos 8. ¿Qué es arrepentirse? Alguien que me dé una definición. ¿Qué dice? Alejarse del pecado. Ajá. Reconocer una falta. Sí, ¿qué más? ¿Qué es arrepentimiento?
Un cambio de actitud. Dar la media vuelta, ¿sí? La palabra griega para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que es cabal un giro, ¿verdad? Un cambio de curso, ¿verdad? Es dar la media vuelta o, ¿qué dijiste? Cambio de actitud. Eso es tan importante, ¿saben por qué? Porque el arrepentimiento no es sentirnos mal por algo que hicimos. O sea, hicimos un pecado y metí la pata, ¿verdad? Eso no es arrepentirse. Tampoco arrepentirse es, metí la pata, perdóname Jesús. Bueno, entonces sigamos, otra vez, perdóname Jesús. Ya. Estamos confesando, pidiendo perdón, pero no hay un cambio en nuestro corazón. Estamos siguiendo viviendo nuestra vida como que sin nada. No es decir palabras, no es estar como, no es un amuleto, pues decir, perdóname Jesús, clamo tu sangre. Eso es, la manera en la que estamos usando eso es como solo para calmar una comezón en nuestra conciencia, ¿verdad? Decir, bueno, al menos ya me arrepentí, ¿verdad? Pero seguimos siguiendo los mismos lugares, seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos tropezándonos con la misma piedra y no hay un cambio en nuestra vida. No es lo mismo tropezarnos con lo mismo y arrepentirnos genuinamente, decir, la gran, perdóname Señor, y me levanto, perdóname Señor, pero genuino. Es posible que ustedes van a tropezar muchas veces con la misma situación, porque una vez se me dijo a mí, en otro tiempo, que si yo tropezaba con la misma situación era porque Dios o Jesús no me había perdonado y no había sangre. Eso es mentira. Jesús nos perdona. Ese hecho que hicimos ya está bajo la sangre. Amén. Esta nueva ocasión es otra ocasión nueva donde nos equivocamos. Amén. Donde nos podemos arrepentir. Arrepentirnos es cambiar la actitud, es confesar nuestro pecado, decir, Jesús, perdóname, hice esto, sé que está mal, sé que es un pecado, lo dice tu palabra, me arrepiento, soy culpable y clamo tu sangre. Y si este era nuestro curso, ir hacia el otro lado. Amén. Hacer lo que tengamos que hacer solo para que lo apunten ¿dónde está? En Mateo 3, 3, versículo 8 y en Hechos 26, 20, ustedes pueden encontrar que hay una cosa que tal como se llama frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud, ¿sí? Pero, adivinen qué, tiene frutos. Se necesita ver que hay un arrepentimiento. No puede ser de que la persona se arrepintió, como les digo, y sigue viviendo su vida como que sin nada. Hay frutos de arrepentimiento. Amén. Así que vamos a hacer aquí una demostración. Digamos que es el pecado de Elías. ¿Sí lo puedes cargar? Sí. Sí, solo quiero ver si lo cargas. Sí. No, déjalo ahí. Va, déjalo en el piso. Elías acaba de cometer un pecado y lo peor de su vida. Él se arrepiente, si querés, hagámoslo así como arrodillate. Él acaba de pecar, ¿verdad? Es ustedes y yo. Nos arrepentimos en el momento. Elías se arrepiente, pide perdón por su pecado y ¿qué pasa? La sangre lo cubre. Amén. Amén, gracias Jesús. Esto es importante, ¿saben por qué? Y lo hemos sabido, pero lo volvemos a repetir. Dios ya no mira lo que hizo Elías. Dios mira la sangre de su Hijo amado. Amén. Y dice, como en el Antiguo Testamento, ¿para qué voy a yo traer el juicio sobre esta persona si todo lo que yo miro es sangre? Y no cualquier sangre, sino una sangre del Hijo unigénito de Dios. Amén. Gracias Jesús. Del verbo que se entregó a su vida por nosotros, que no cometió ningún pecado, pero aún así dio toda su vida por nosotros. Eso es lo que ve el Padre. Ve la sangre de su Hijo y dice, este hombre que está bajo toda esta cubierta de sangre es justo. Amén. Por eso dice Miqueas, dice que Él echó tras sus espaldas en lo más profundo, en lo profundo del mar, nuestros pecados. Él ya no se recuerda de nuestros pecados. Si ustedes dicen, pero seguro Dios me lleva mi agenda así de este tamaño de todo lo que yo hice ayer, ¿verdad? No es cierto. Si ustedes se arrepintieron, confesaron su pecado y clamaron la sangre sobre eso, la sangre está ahí y ya no hay recuento de lo que pasó. Jesús ya perdonó ese pecado, su sangre está ahí. Amén. Pero no solo se queda ahí.
Aparte de la sangre no podemos hacer descender fuego porque si no literalmente quemamos a Elías. Pero la sangre está aquí e inmediatamente viene el fuego del Espíritu Santo. Amén. Sobre él. Imagínense un fuego aquí. Nosotros lo hemos entendido que el fuego del Espíritu Santo aquí en alabanza, oramos en lenguas, ¿verdad? Tenemos las demostraciones del Espíritu Santo. Esa es una parte. Pero ¿saben qué hace el fuego del Espíritu Santo en Elías ahorita en el arrepentimiento? Lo convence de pecado, lo guía a toda verdad. Amén. Y lo guía a las profundidades de Dios. ¿Te puedes quedar ahí un ratito? Ejemplos en la Biblia de esto. El primero, el más clásico, David. David cometió 2 pecados terribles en su vida. El primero, Betsabé, ustedes saben lo que pasó. No solo fue fornicación y adulterio, sino fue homicidio. Luego hizo el censo. En 2 Samuel, ustedes lo encuentran, búsquenlo ahí en Google y escuchen lean toda la historia. Él hizo un censo, fue movido por orgullo, ¿verdad? Y Dios tuvo que mandar creo que era como una plaga, una peste, qué sé yo, y murió mucha gente. En las 2 circunstancias por el pecado grave de David, muchas consecuencias gravísimas en la vida de David y de sus descendientes también. Pero en esas 2 ocasiones, David se arrepintió, ¿o no? En la primera, hay muchos salmos donde dice, y la historia lo recuenta, de que David mojaba sus sábanas de todas las veces que él lloraba, arrepentido de lo que había hecho con Betsabé. Él estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho. Él primero no vio su pecado, ¿verdad? Después llegó el profeta, ustedes saben la historia. Pero él estaba arrepentido completamente de lo que había hecho. Había matado a un hombre. Había tomado a la esposa de ese hombre que era un siervo de él fiel. Él estaba arrepentido. Murió el bebé que Betsabé llevaba en su vientre. Murió. Pero una vez él se arrepintió. Dice que él se arrepintió y dice el profeta le dijo: Jehová ha perdonado tu pecado. Una vez murió el bebé de Betsabé y David, dice que él se quitó las ropas de luto, se limpió la cara, por así decirlo, y siguió con su vida. ¿Por qué? Porque ya había pasado las consecuencias. Él ya se había arrepentido. Eso estaba, por así decirlo, Dios no había provisto de la sangre de Jesucristo, pero eso ya estaba perdonado por Dios. Amén. ¿De qué salió de ese arrepentimiento? Porque Betsabé se quedó con David y David con Betsabé. Salomón, un rey, el sucesor de David. Si David no se hubiera arrepentido, no hubiera habido un Salomón. Pero les voy a tirar una más dura. Si David no hubiera cometido el pecado, no hubiera habido Salomón. ¿Entienden? Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso dice también que Dios sujetó a todos en desobediencia para que a todos los pudiera sujetar a misericordia. Si David no hubiera cometido ese pecado, no hubiera un Salomón. Pero el poder, ¿saben qué? No está en el pecado. Porque si el poder estuviera en nuestro pecado, muchachos, les digo, vayan y pequen, ¿verdad? El poder no está en el pecado. Y el poder no está ni siquiera en decir perdóname. ¿Dónde está el poder? En la sangre. Amén. Porque si hay sangre, el Espíritu Santo desciende como fuego, ¿verdad? En las ofrendas y empieza a guiar a Elías a las profundidades de Dios, en donde se convierte algo malo en algo bueno. Amén. David, por ejemplo, el otro pecado, David también se arrepintió del censo que hizo. La plaga estaba matando un montón de gente y el ángel del Señor se posó en un lugar y dijo David, bueno, es aquí o nunca, ¿verdad? Y dijo, voy a levantar un altar aquí y me voy a arrepentir. El lugar le pertenecía a otra persona y dijo, perdón, ¿verdad? Voy a levantar un altar aquí. No, te lo vendo. Bueno, te lo voy a comprar, dijo David. Y el Señor le dijo, no, pero tú sos el rey, mejor te lo regalo, ¿verdad? No, dijo David, no voy a dar un sacrificio que no me cueste. Me voy a arrepentir de Dios. O a Dios.
Amén. Él se arrepiente, compra el campo y ese campo años después se convierte en, ustedes saben, el lugar donde se edificó el templo de Dios, el monte Moria. Si David no se hubiera arrepentido, no hay lugar para construir el templo de Dios. Y les voy a tirar una más dura. Si David no hubiera pecado, no hubiera monte ni lugar para levantar el templo de Dios. Amén. Pero el poder otra vez no está en el pecado, no está en nuestros errores, porque nosotros somos pecadores, jóvenes. Y nosotros que somos jóvenes pecamos más frecuentemente que los adultos, tal vez. ¿Quién sabe? Pero somos pecadores, pero tenemos una oportunidad de que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia de Dios. Y que Dios tome lo malo de nosotros y lo cree para algo bueno. Entonces, Elías, te puedes levantar solo y tener la sangre aquí sobre vos. Sí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Puedes cargar esto? Elías se arrepiente de su pecado. Él cometió el pecado A. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo al guiarnos? Cuidado en los pasos que vas a dar. Al guiarnos a la profundidad del amor de Dios, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la sangre, el Espíritu Santo le dice a Elías: sí, Elías, te arrepentiste de A, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te voy a guiar a lo más profundo de Dios y de ti. No fue solo un pecado, digamos, pornografía. No solo fue la pornografía. Fue el vacío o el orgullo que tenías en tu corazón. Y entonces Elías sigue descendiendo y sigue arrepentido y dice: Señor, por favor, líbrame de los pecados ocultos. Si hay algo en mí que todavía está mal, por favor, perdóname, Jesús. Y el Espíritu Santo le dice: ¿sabes qué? Vamos a ir más profundo. No solo es esa idolatría, la fornicación o el orgullo. ¿Sabes qué? Tienes una falta de perdón. Y la falta de perdón con tus papás, con lo que te hicieron de niño, ha creado una fortaleza, ha creado una barrera en tu corazón. Y eso ha desencadenado que hoy tengas una adicción a la pornografía. Y Elías está como: pero ¿cómo puede ser que todo esté conectado? Porque ¿dónde está la culpa? No está en las personas, no está en lo que hicimos o no hicimos allá afuera o que nos hicieron allá, está adentro de nuestro corazón. ¿Amén? Y Elías otra vez se arrepiente y dice: Señor, perdóname, tal vez hay algo en mi interior, yo no sé qué es, pero siento que todavía hay algo. Y el Espíritu Santo le dice: sí, aquí está el orgullo o qué sé yo, la raíz de amargura que tenés en tu corazón. Cuidado. Y Elías sigue cubierto por la sangre. Este es el ministerio del Espíritu Santo que nos guía a las profundidades. Amén. Pero no se queda ahí. Y tú sí quédate ahí, Elías. Romanos 8, versículo 10. Bueno, desde el 9 dice, bueno, mejor desde el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén. Tenemos a Cristo en nosotros y tenemos por ende la capacidad de dejar de vivir en la carne, amén, y vivir en el Espíritu. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y dice en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo: no solo nos guía a las profundidades de Dios y nos hace descender en arrepentimiento. Este nivel de arrepentimiento necesitamos el Espíritu Santo, porque como les digo, ¿quién va a conocer lo malo que está en nosotros? El corazón, como le digo en Jeremías, es engañoso, es perverso, y yo no sé si lo que yo estoy haciendo ahorita tiene una causa de más cosas más profundas, pero el Espíritu Santo sí sabe. Pero aparte que el Espíritu Santo nos ayuda a descender, dice que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo.
En otras palabras, no solo nos hace conocer las profundidades de Dios, ¿saben qué nos hace conocer también? Las alturas, amén, del amor de Dios. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Y saben lo que hace? Elías, puedes ir subiendo y vas jalando una caja por caja. El Espíritu Santo que está sobre Elías después de arrepentirse hace que también él pueda darse cuenta de que el orgullo, que la ira o la falta de perdón y que su pecado inicial o lo que sea que haya sido esto, al levantarse y reconocer las alturas, lo iba a hacer de otra forma, pero no conseguí ladrillos, pero en realidad Elías pone esto, Elías pone después esto y después esto. ¿Saben qué es las alturas, las profundidades y las alturas del amor de Dios por el Espíritu Santo? Es ver cada pecado, cada error de nuestro corazón que confesamos y que la sangre cubre, que ahora ya no es pecado, sino que es materia prima, un ladrillo que Dios usa para construir su templo en nosotros. Amén. Amén, gracias Jesús. Como David, esto puede ser el pecado de Betsabé. Esto pudo haber sido el pecado del censo, qué sé yo. Si nosotros nos quedamos con el pecado, jóvenes, es muerte, es estiércol, es lo peor. Pero si nosotros nos arrepentimos, clamamos la sangre, el Espíritu Santo bien nos hace descender más profundo y subir todo eso que una vez fue estiércol, eso que fue una vez pecado, puede llegar a ser el preámbulo o algo de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Y sí, todos pasamos por cosas dolorosas y cometimos errores terribles, pero ahí está la esperanza de Cristo, que la solución también no está allá afuera. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, la solución ahí está. Es Jesús el que está esperando. Dice, si tan solo te arrepentís, si tan solo confesás, si tan solo el Espíritu Santo te deja guiar a las profundidades de tu corazón, vas a conocer las profundidades de mi corazón y vas a entender esto de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Miren un último ejemplo para terminar. Gracias, Elías. Si quieres dejemos esto aquí. Esto ya no es pecado, es la sangre. Vamos a Lucas, capítulo 15. No, perdón, antes, sí, Lucas, pero en el 17. Miren esto. Esto es ya lo último. Lucas 17. Dice en el... Bueno, 1 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Es algo parecido a lo que Jesús hace en nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero miren esto. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti y se arrepiente, perdónale. Jesús está diciendo, hagan esto. Y si se recuerdan, Jesús no va a pedir hacer a nosotros nada de lo que Él no ya hace 1000 veces más. Si nosotros pecamos 7 veces, tal vez con lo mismo, jóvenes, tal vez pecamos lo mismo, y una vez, 2, 3, 4, 5, dice 7 veces al día. Pero si 7 veces al día, dice, vuelve a ti. Volver, esta palabra en hebreo es shub, es volvernos, ese arrepentimiento, ese cambio de actitud. Si volviera a ti, dice, y se arrepiente, va a haber perdón. Si entre nosotros los hombres, Jesús nos dice que nos podemos perdonar de esta manera, ¿cuánto más Cristo, que es el Salvador de nuestros corazones, de nuestras vidas, no nos va a perdonar cada vez que nosotros lleguemos a sus pies a arrepentirnos? Amén. Gracias, Jesús. Eso sí, a mí me sorprende esto. Y vamos a ir al capítulo 15, donde está la historia del hijo pródigo, y solo para que lo tengan ahí en mente. Pero ustedes saben lo que pasó con el hijo pródigo, ¿verdad?
él también de alguna forma pecó, ¿verdad? Y hasta en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. Volviendo en sí es este cambio otra vez dentro de su corazón, ese arrepentimiento que hubo en él. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Eso fue lo primero que él vio, una revelación de la casa de su padre. Por eso dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y yo estoy seguro que el hijo pródigo, sin salir de su casa, nunca se hubiera dado cuenta que hay abundancia de pan en la casa de su papá. Él estaba acostumbrado, no se había dado cuenta de la abundancia. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo pródigo, si no hubiera pecado, si no hubiera, ¿cómo se dice? Pues derrochado desperdiciado su herencia, nunca hubiera tenido un anillo en su mano, nunca hubiera tenido el mejor vestido, nunca hubiera tenido calzado en sus pies. ¿Ven? ¿Saben qué significa esto de calzado en los pies? Eso es increíble porque dicen que en ese tiempo a los esclavos, cuando eran esclavos o cuando los hacían esclavos, les quitaban los calzados, y los esclavos eran reconocidos por muchas cosas, pero eran reconocidos porque andaban sin calzado, o sea, iban descalzos. Cuando el hijo pródigo regresó, una de las cosas que le hacen es le regresan el calzado. Hay solo una ocasión donde a los esclavos le regresaban el calzado, y era cuando los hacían libres. Y cuando le decían, ya no sos esclavo, ahora sos un hombre libre, y le volvían a poner un calzado, y la gente ya no le veía, ese es un esclavo. No, decían, sí, ya es un hombre libre, ¿verdad? Y ustedes saben la historia. Bueno, traen el becerro gordo, lo matan, hacen una fiesta, y el hermano mayor se pone celoso y pues termina casi que reprende a su padre, pero se enojó con su padre y etcétera. Y le dice en el 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y es como decir, pero aquel pecó, en su vida abundó el pecado, ¿y cómo es de que lo perdonás de esta manera? ¿Verdad? Y dice el 31, él entonces le dijo al padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Parece algo como que no tiene mucha relevancia, pero pónganse a pensar en eso. El padre le tuvo que recordar, hijo, tú siempre estás conmigo y todo esto es tuyo. ¿Quién tuvo la revelación? ¿De qué tenía? El que había cometido el pecado. Podemos no cometer ningún pecado, ser entre comillas perfectos y ni tener la necesidad de Dios, y vamos a estar tan esclavos como que si hubiésemos estado encadenados toda nuestra vida. Y podemos estar tan ciegos como que si nunca hubiéramos visto una sola vez en nuestra vida. El único que nos hace ver, el único que nos hace darnos cuenta de lo que tenemos en Cristo, lo único que nos puede libertar y volver esa libertad a nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor, ¿saben qué estaba? Estaba muerto y estaba perdido, pero no lo sabía. ¿Saben la diferencia? El hijo pródigo sí sabía que estaba muerto y sí sabía que estaba perdido. Sí, es lo que les digo otra vez, y con esto ya termino, si pueden pasar los músicos. Si nosotros tenemos esa conciencia de que tenemos necesidad de Dios, porque pecados todos tenemos, eso va de cajón a todos, ateos, cristianos, budistas, lo que sea, todos tenemos pecado.
La diferencia es la conciencia de decir, no, ya me di cuenta de lo que tengo yo, necesito a Cristo Jesús. Eso va a hacer que Dios utilice nuestros pecados, nuestros errores para algo bueno. Amén. Y darnos cuenta de que recibimos un anillo, un vestido, calzado por algo malo que pasó en nuestra vida. Amén. Ese es un misterio de las profundidades del amor de Dios. Amén. Que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros a través del arrepentimiento. Amén. ¿Por qué no lo practicamos para terminar? ¿Sí? Vamos a orar para arrepentirnos. Yo sé que el Espíritu Santo a más de alguno ya le hizo sentir algo que no se había dado cuenta que Dios le señaló que está mal en su vida. Y puede ser tan grande como puede ser tan pequeño. Pero Dios quiere que ese pecado que ustedes están pensando ahorita, o esa cosa mala, esa cosa que ustedes están luchando día tras día, dice, pero Dios, si tan solo me quitas esto de mi vida, yo ya sería perfecto, o sería mi vida ideal si yo ya no dejo de pecar de esta manera. Dios necesita eso y puede valerse de eso exactamente para levantar un Salomón, un rey de paz, para levantar un templo, una habitación para Dios. Dios no habita en una persona perfecta, santurrona, que nunca ha cometido un pecado en su vida. Lean la genealogía de Jesús. Gente pecadora, hay rameras, hay gente que no tiene nada que ver con realeza. Y Jesús los eligió a cada uno. Porque otra vez, el poder no está en el pecado. El poder está en el reconocimiento de nosotros, de la necesidad que tenemos de Dios, y decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Amén. Así que podemos apagar las luces y vamos a orar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y quien quiera pasar aquí al frente lo puede hacer, pero vamos a tomar unos minutos para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos, amén, y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a esas profundidades en este momento, lo que Él quiera hacer en nuestra vida, amén. Bendito Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos hablas a tiempo y a destiempo, Señor. Gracias, Jesús, porque hoy nos hemos dado cuenta, Señor, hemos tenido un encuentro con la realidad de que no somos perfectos, Señor, de que el mal está en nuestro corazón y que tenemos necesidad de ti. Señor, hoy estamos conscientes, totalmente conscientes a la realidad, Jesús, de que necesitamos, Señor, constantemente, no solo una vez, sino todos los días, necesitamos de un Salvador, que eres tú. Necesitamos de tu sangre, Señor. Y ahora, Señor, te confesamos nuestros pecados. Y en este momento, con sus palabras, no se preocupen con los que están a la par. Si tenemos algo que confesar, hagámoslo delante de Dios. Señor, perdóname por esto. Perdóname por esto, Señor. Perdóname por este pecado, Señor, que he visto, con el que me he topado constantemente. Perdóname por esta cosa, Señor, que yo sé que no te agrada. Perdóname porque he vuelto, Señor, una vez y otra al vómito, Señor. Perdóname. Perdóname porque acabo de fallar. En tu misma casa acabo de fallar, tal vez. Perdóname por este pensamiento que tuve, por estas palabras que dije. Señor, perdóname, porque tal vez no solo he pecado contra ti, sino también he pecado contra mis hermanos. Perdóname, Jesús. Perdóname, Jesús. Perdóname, Señor, por mis palabras, por mis acciones, Señor. Y ahora yo oro, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre la sangre que ya está sobre esos pecados y nos guíe aún más profundo. Señor, tu palabra dice que tú nos puedes guiar y revelar este pecado oculto, Señor, y nos puedes librar de este pecado oculto. Señor, yo te pido que hagas a cada una de las personas, Señor, en su mente, en su corazón, poder ver más profundo de ese pecado, Señor, y arrepentirse, no solo del efecto, sino de la causa. Una raíz de amargura, una falta de perdón. Tal vez hay una situación que aún, Señor, no te lo hemos llevado a ti, y fue un dolor muy duro en nuestra niñez.
y no hemos perdonado lo que pasó. No te hemos perdonado a ti, Señor. Te culpamos de lo que pasó. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús, Señor. Puedo ver que este pecado que es recurrente en mi vida, en realidad, Señor, es porque estoy enojado. Es porque estoy molesto de cómo salió mi vida, porque yo pensé que iba a ser de otra manera, Señor. Porque si tan solo yo hubiera tenido una familia diferente, si tan solo hubiera podido tener otra oportunidad como la que tuvo el de la par. Pero eso es, Señor, enojo contra ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname tal vez porque yo siempre tengo contiendas con los demás. Pero no porque me lleve mal con los demás, sino porque hay orgullo, Señor, en mi corazón. Y creo que merezco mejor, creo que merezco más que todos los demás, Señor. Perdóname, perdóname, Jesús. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, llévanos más profundo aún, Señor, y llévanos más a la raíz, Padre. Confesamos nuestro pecado delante de ti, Jesús. Esta palabra de shub o metanoia en hebreo y griego no solo es dar la vuelta, no solo es cambiar de actitud, no solo es dar la vuelta al curso que teníamos, es llevar ese curso para regresar a Dios. Porque podemos llegar a entender lo que pasó en nuestra niñez y estar en paz, pero no vamos a estar realmente en paz y realmente tener libertad hasta que regresemos a la casa de nuestro Padre. El arrepentimiento termina regresando a Dios. Señor, volvemos a ti, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tú nos esperas no con juicio. Si hay sangre, Señor, hay perdón. Tú nos esperas con un abrazo, Señor. Señor, haznos, Señor, más vulnerables delante de ti, Padre. Señor, que no haya algo que nosotros retengamos en nuestro corazón, que tal vez le tenemos miedo, Señor. Haznos, Señor, enfrentarlo y traerlo a ti, Señor. Y yo oro, Señor, que todo lo que está oculto, Padre, salga a la luz. Todo pecado oculto, Señor, todo pensamiento oculto, todo rencor oculto, toda cadena oculta, en el nombre de Jesús, salgan a la luz, a la luz del Espíritu Santo. Señor, cubre con tu sangre, Señor, lo más profundo de mi corazón, Señor. Aquellas cosas que solo tú sabes, que tú viste, Señor. Líbrame de lo inconsciente, de eso profundo, Señor. Quiero ser libre no solo de la superficie. Quiero ser libre de lo más profundo, de la raíz, Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y ahora, bendito Dios, con confianza, con certeza, Señor, te damos gracias. Si ya confesamos nuestro pecado, podemos ponernos de pie, y si no lo hemos hecho, podemos quedarnos ahí postrados. Pero si ya lo hicieron, oremos esto. Señor Jesús, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque hoy delante de tus ojos yo soy justo y todos mis pecados, Señor, fueron limpiados. Tu palabra dice en Isaías que si tus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, como blanca lana. Todo lo que tú esperabas, Señor, era que yo viniera a arrepentirme, a confesar mis pecados, para levantarme, Señor. Y tú ya no recuerdas, Señor, lo que está debajo de la sangre, Señor. Hoy delante de ti no debo nada.
Como la parábola, Señor, del deudor. Hoy salgo del palacio del rey o al que le debía, debiendo absolutamente nada. Porque hoy tu sangre me cubre, Señor, André Basuya. Gracias, Jesús, Señor. Y yo te pido, bendito Dios, que Señor, los lugares de muerte, esas tumbas de pecado, esos huesos secos, rotos, tú puedes hacer algo con esto. Esto es lo que tengo, Señor. De mi corazón, estas son las cosas, Señor. Puedes hacer tú, Señor, una casa para ti. Puedes hacer, Señor, André Masaya. Puedes traer vida a esta muerte, Señor, André Masuya. Gracia al pecado, Señor, André Masuya. Esta es la materia prima, esto es lo que traje de Egipto. Este es mi pecado, Señor, para construirte una habitación, Señor, André Masuya. Una habitación de testimonio, Señor, de que un hombre imperfecto, vulnerable, débil, Señor, que comete pecado una y otra vez, Señor, puede ser una habitación para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Padre, y qué bueno que sigo teniendo pecado. Qué bueno, Señor, que sigo tropezando con mi debilidad, Señor, y que sigo cojeando. Pero porque, Señor, mientras siga en el camino, Señor, mi cojera me ayuda a depender de ti y saber que no es del que quiera ni del que corra, sino del que tenga misericordia a Dios. Señor, para que sepan que la gloria de Dios puede vivir y habitar en un hombre imperfecto como yo, André Masaya. Señor, tú usaste a un Moisés con la gracia del que habitó en la zarza. Un Moisés, Señor, que tenía pecado, Señor, que tenía deficiencias, y tú levantaste a un líder, Señor, André Masaya. Tú usaste a un hombre temeroso, lleno de miedos, lleno de inseguridades como Gedeón, Señor, y lo levantaste para ser un juez, Señor, y para ser un líder. Tú usaste a un David, Señor, pecador, débil, Señor, André Masaya, para levantarlo como un rey, como un conquistador. Tú usaste a un Elías, que dice tu palabra que era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, y lo usaste, Señor, para ser un profeta. Tú te valiste, Señor, de una mujer, de un lugar, Señor, como un pesebre, de una familia, Señor, como humanos, para que la gloria de Dios, la plenitud de la deidad, de todo el creador del universo habitara. Tú te valiste de mi corazón, Señor, para poner tu semilla y tu nuevo corazón, Señor. Sé que lo puedes hacer, Señor. Transforma, Señor, este cementerio, esta tumba, Señor, en jardines. Transforma esta muerte en vida para darte gloria, Señor. André Basahaya, porque no dependió de mí, Señor, sino de ti, de que tú lo produjiste y lo proveíste de todo, Señor. Tu sangre, tu espíritu, Señor, tu fortaleza, Señor. André Basahaya. Oh, Jesús, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Pongámonos de pie todos, amén. Pongámonos de pie, André Basahaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y por un momento, por un par de segundos, démosle toda la gratitud que podamos darle al Señor por este misterio, que aunque hay pecado en nosotros, hay una oportunidad para que abunde la gracia. Amén. Gracias, Jesús. Vamos, André Basahaya. Gracias, Jesús. Porque no es por mí. No te fijas en mí. De tu sangre, Señor. No te fijas en mí, Señor. Te fijas en tu sangre. Oh, Señor, Masaya. Vamos, demos gracias a Jesús. No sé cuánto les perdonó Dios a ustedes, pero si les contara cuánto Dios me perdonó a mí, van a entender por qué yo he dedicado mi vida a darle gracias a Jesús. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama.
Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, que se vale de un pecador, se vale de un pecador para dar una habitación, para levantar un templo. Solo tú, Dios, puedes hacerlo. Eres santo, digno eres tú, tú eres